empezar en un tema, desde mi punto de vista, tan importante y, por supuesto, posicionamiento con relación a este proyecto de dictamen, en donde primero explicaré las razones del por qué estamos en contra. Y en mucho me gustaría empezar no con argumentos técnicos, porque creo que el diputado Fer Galindo ha sido muy explícito en el tema del recurso que se quiere obtener de este fondo, hacia dónde se dice que se va, pero que no queda claro en el dictamen esta certeza. Y como nosotros en el Grupo Parlamentario del PAN no daremos ya un endoso, una confianza al presidente y a la mayoría de este Parlamento. En el INSABI recordaremos, por ejemplo, que se modificó el nombre, se decía en su momento solamente de lo que anteriormente era el Seguro Popular y se cambió al INSABI. Y hubo un transitorio, presidente, en ese dictamen que los ciudadanos tienen que saber, o que hoy ya lo saben, en donde se determinó que en 3 años nosotros como legisladores que votamos un cambio de nombre, de forma, como en su momento se dijo, para los que lo votaron a favor, hasta en 3 años vamos a poder recibir de ese un informe. Diputados, que a lo mejor ya no vamos a ser los que estamos el día de hoy aquí. Eso es un voto de confianza. Se votó en ese momento los que votaron a favor de la creación del INSABI, y hoy en el Parlamento salió el tema, porque al final es un tema vecino, primo de esta iniciativa, porque hoy ahí se dijo y se reclama la atención. No ha habido a ese momento ni reglas de operación. Los estados no saben cómo se les va a recuperar el dinero que se ha gastado para el INSABI, y que gran porcentaje ha sido directamente de los estados, porque los estados son los que hasta el momento están llevando la pandemia, y no necesariamente del recurso de la federación, no necesariamente del recurso que aquí se ha aprobado. ¿Por qué lo comento? Porque ahí hubo un ejemplo, pero vámonos al ejemplo de la Guardia Nacional. Entonces, para dar votos de buena voluntad y de confianza, creo que si alguien todavía tiene ganas de hacerlo, pues discúlpeme, pero creo que la ciudadanía no merece eso de nosotros. Y como aquí ya se ha hablado mucho y en el Parlamento tuvimos la oportunidad de decirlo, yo más bien quisiera, para quien no tuvo la oportunidad de estar, esas grandísimas casi 3 horas en los que este país decide, en casi 3 horas, porque no fueron ni 3 horas, este país decide quitarle, bueno, este país no, la mayoría hoy seguramente lo vamos a ver en pleno, va a decidir quitarle la salud a los mexicanos, porque efectivamente, seguramente las cosas no son las mejores, y con la pandemia menos, pero creo que es un grave error, y creemos en el Grupo Parlamentario del PAN que es un grave error quitarle este recurso, cuando ni siquiera garantía tenemos, por lo menos no en el dictamen, que realmente va a ser para el tema de las vacunas. Y yo más bien quiero decir lo que comentaba, por ejemplo, Mariana Campos de México Evalúa. Ella recordaba que en México solamente se da 2/5 del PIB, y en otros países la OCDE determina que es el 6%. Nosotros no llegamos ni a la mitad. Por ejemplo, Kenny López decía que han aumentado en el tema de cáncer, que es una de las enfermedades catastróficas que atiende este fondo, 70,000 a 86,000 muertes, y entonces yo decía, ¿de verdad queremos cargar en nuestra espalda otras 85,000 muertes por una mala decisión que se va a tomar hoy en esta Cámara? Porque hay retraso en citas médicas de un 50%, lo decía la Unión Internacional contra el Cáncer, de la que Kenny es el presidente, el maestro. Detección de etapa avanzada en un 70%. No estamos atendiendo la situación, el tema de salud a temprana edad, o como primera atención, pues. Hay un 70% de enfermedades de cáncer ya que se reconocen o que se les descubren a los ciudadanos ya cuando tienen un 70% de la enfermedad. Eso es catastrófico en el tema de cáncer. Hay un desabasto de medicamentos, hay 200 amparos precisamente por la no atención.
Eso lo comentaba él. Por supuesto es un tema importante porque es una de las enfermedades de gastos catastróficos. También se decía que esto no representa un espíritu de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Este no es el espíritu de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no hay una seguridad que ese recurso va a tener la transparencia como se debiera si se va a la tesorería. Había preguntas en el Parlamento como ¿cómo se van a resarcir los daños? O sea, aquí comentaba el diputado Fernando Galindo, ¿cómo vamos a asegurarnos nosotros que efectivamente después vamos a regresar este dinero, que va a haber ese dinero, porque hoy hay una situación difícil, se va a tomar como si fuera prestado, de pronto así yo lo entiendo por los comentarios de los compañeros, y luego, ¿cómo voy a resarcir ese daño? ¿De dónde lo voy a regresar? ¿Qué cosa más adelante va a cambiar que estaremos mejor para poder regresarlo? ¿Cómo en un futuro, por supuesto, se van a atender a estas enfermedades cuando en el Parlamento abierto se dijo precisamente los porcentajes de cómo las enfermedades van aumentando? Por ejemplo, Mayra Galindo Leal, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, expresó muy claramente que cómo el presidente en su momento prometió cobertura universal en salud y cómo piensa hacerse desde esta iniciativa que por supuesto es una instrucción de una sola persona, precisamente con la idea, en el mejor de los casos buena, de acomodar la situación económica que tenemos por el tema del COVID y yo diría, pues por supuesto, de las malas decisiones del gobierno. Por ejemplo, la licenciada Elisa Puente de Fundación CIMA decía, ¿cómo saber cuánto cuesta una enfermedad? ¿Cómo vamos a determinar? Necesitamos estudios actuariales para realmente saber cuánto cuesta la enfermedad, cuánto cuesta no atenderla en su momento, cuánto nos costaría atenderla con tiempo, por supuesto, hacia unos ejercicios y por supuesto que prevenir sale mucho más barato y atender enfermedades catastróficas a buen tiempo dará mejores resultados. Ahí se comentaba que esta es una iniciativa catastrófica en realidad. No hubo un solo ponente en el Parlamento que dijera que estaba de acuerdo con esas palabras en que este fondo efectivamente, como lo decían, no se eliminara, sino que cambiara la forma que se aprobara esta iniciativa. No hubo un solo participante en este foro, en estas casi 3 horas, que dijera eso que les comento. Hablaban del peligro de la primaria infancia, porque ustedes recordarán que dentro de las 66 enfermedades catastróficas que atiende o puede atender, porque efectivamente no podríamos ahorita determinar cuántas personas o cuántos niños se pudiera atender, pero que efectivamente podemos cargar en nuestra espalda la situación de niños con cáncer y por supuesto el peligro a la primera infancia. Eso lo dijo Héctor Villarreal, y por supuesto se dijo mucho algo que aquí también se ha planteado, que por supuesto sí tiene un impacto presupuestal si nos vamos al tema actuarial esta iniciativa, y lo peor tiene un daño patrimonial, y eso también se ha dicho mucho, ¿no? En lo que anteriormente el Fondo de Gastos Catastróficos, hoy Fondo de Salud para el Bienestar. Que la interrumpa, a ver gracias. si podemos ir terminando su participación. El Fondo de Salud para el Bienestar ahora trata 3 situaciones, 3 aspectos, y con esto termino, presidente. Atención a enfermedades que provocan gastos catastróficos, atención de necesidades de infraestructura, y la tercera, complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos. Si el ánimo de la iniciativa realmente fuera efectivamente pagar las vacunas para la situación que nos está pasando, que en el último de los casos, independientemente del tema legislativo, fuera lo correcto, ni siquiera había necesidad de llevarse el recurso a la federación. Desde ese tercer aspecto que está en la ley, se podría obtener si estuviera especificado que es para las vacunas, cosa que en el Partido Acción Nacional, por supuesto, hemos pugnado para que así sea,
pero ojalá y nos hubiera gustado mucho verlo desde el ánimo de la Presidencia de la República en el proyecto del presupuesto que nos mandaron, que viniera precisamente un recurso destinado específicamente a la vacuna. Nadie está aquí en contra de la salud, por lo menos de nosotros, de los mexicanos, y de iniciativas que ayuden a tener transparencia en los recursos públicos y a atender las necesidades que hoy tenemos. Por lo tanto, el Partido de Acción Nacional, como ahorita está el dictamen, su voto o nuestro voto sería en contra, presidente. Gracias.